Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos en este tiempo de pandemia. Yo soy Gabriela Frías y como siempre en estas conversaciones de miércoles queremos, bueno, pues charlar con los expertos que nos digan cómo se ve la realidad, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando como sociedades y uno de ellos en particular de preocupación personal, además, como periodista de negocios, tiene que ver con la destrucción de empresas pequeñas, medianas, empresas formales en América Latina y el Caribe, y esto como uno de los consecuencias, efectos de la pandemia del coronavirus. Afortunadamente, los expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya hicieron una radiografía de este tema hace algunas semanas y hemos querido platicar hace tiempo con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Así que me da mucho gusto saludarte, Alicia, y reiterarte Muchas aquí en gracias. frente de todo el mundo el interés que tengo yo porque nos hables de este tema. Pero cómo no, con muchísimo gusto y por supuesto que sí, estamos muy preocupados porque esta pandemia fue una crisis de demanda y de oferta. Y lo que pasó es que hubo una suspensión de cadenas de producción, una caída del comercio, una contracción de las inversiones y una suspensión de la actividad productiva interna. Y esto ha traído como consecuencia mayor desempleo, menores ingresos, mayor pobreza. Y lo que tú dices, a nosotros lo que más nos ha preocupado es que, bueno, por cierto, el cierre de empresas, ha habido o sea, nosotros hemos hecho una proyección de que la crisis va a golpear a una estructura productiva y empresarial en la región ya de por sí débil, ya de por sí heterogénea. Y hay un riesgo estructural de repolarización, de volver nuevamente a las materias primas, pero hay el riesgo de que haya un cierre, y eso es lo que nosotros proyectamos, de 2.7 millones de empresas formales, con la pérdida de 8,5 millones de empleos en los próximos 6 meses. Y aunque ha habido, digamos, anuncios importantes, nosotros pensamos que no han sido suficientes y la verdad es que hemos hecho 4 propuestas concretas, porque de estas 2.7 millones de empresas que pensamos pueden desaparecer, 2.6 pertenecen a empresas. Así es que es grave lo que está ocurriendo en un periodo, además, donde obviamente el impacto va a ciertos sectores con más fuerza que a otros, ¿verdad? Y nosotros Eh, hemos distinguido algunos sectores. sí, perdóname, no te quería interrumpir en lo que sería tu idea, Alicia, pero em, ¿por qué se están destruyendo tantas empresas? ¿Hay medidas de las autoridades apuntando a mitigar esa destrucción de valor? Y una parte importante de tu respuesta también es, ¿por qué nos debe importar que se destruyan esta magnitud las empresas pequeñas y medianas de América Latina? Es muy importante porque finalmente lo que se está destruyendo es una capacidad productiva, o sea, capacidades humanas y se está destruyendo inversión finalmente, ¿verdad? Los sectores más afectados que nosotros vemos y lo ven las cifras, obviamente son los servicios, el turismo, los hoteles, los restaurantes, la industria cultural, el comercio, la reparación, o sea, todo el tema de reparaciones de bienes, toda la persona que te arregla un televisor, un no sé qué, esa gente ha perdido muchísimo, el transporte, la moda y por supuesto los vehículos automotores y partes, ¿no? Obviamente la construcción también ha sido muy afectada. Entonces, fíjate que los sectores más afectados se está perdiendo más de un tercio del empleo formal y estos representan un cuarto del Producto Interno Bruto. Entonces, definitivamente, claro que, y nos preocupa mucho, porque además, obviamente, se está golpeando a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, que muchas incluso, digamos, son cuentapropistas, ¿verdad? Trabajan por cuenta propia y si no trabajan no ganan nada y además está destruyendo una cadena de valor. Y también hemos visto que la crisis ha golpeado a sectores industriales con mayor dinamismo, o sea, sin duda las líneas aéreas, por ejemplo, sectores que realmente también están muy golpeados y que representan un porcentaje muy importante del empleo y de la tecnología. Entonces, mira, tú cuando ves las cifras, nosotros hemos producido unas cifras donde vemos, por ejemplo, que Brasil, ¿verdad? La producción industrial ha caído 8,2%, en México la industria manufacturera 10,9%, en Argentina 3,5%,
en Colombia 7,7, en Perú 21,4. Sí, ahí estamos hablando justamente de sectores muy concretos: cuero, calzado, equipo, transporte, alimentos, bebidas. Entonces, se están perdiendo capacidades y se está perdiendo empleo. La parte también triste o preocupante tiene que ver con la competitividad de la región. La competitividad de la región va a disminuir, se va a perder, se va a deteriorar. Y esa también es otra de las razones importantísimas. Ahora, Alicia, quienes te escuchan piensan, bueno, nos obligaron a meternos a la casa y ya que nos obligaron a meternos a la casa, pues prácticamente pusimos a la economía en coma, con un colapso económico, pues que era inminente, que era inevitable, y claro que nos caímos a huecos muy profundos en lo que toca a detener al frenón económico que sufrimos. Pero lo que yo te quiero preguntar ahora es, ¿cuánto los gobiernos han estado o han sido conscientes y sensibles a que para realmente salir con impulso después de este colapso económico, las empresas pequeñas y medianas, además de las grandes, son importantísimas? Mira, yo creo que es variable. En la región, yo diría que hay países que han invertido, que han puesto esfuerzos muy importantes en la reactivación, más que la reactivación por el momento, porque hay muchos países que no han podido entrar en la reactivación, sin lugar a dudas, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos países que sí han puesto medidas fundamentales para poder apoyar esta pandemia. Y sobre todo, yo te diría, hay países como Colombia, como Chile, que han puesto parte muy importante de su Producto Interno Bruto para apoyar a las empresas. Y muchos de ellos lo que han hecho es, por ejemplo, poner a la disposición créditos de largo plazo a muy bajo costo. También en algunos casos, fíjate, incluso se ha logrado el cofinanciamiento de microempresas, ¿no? Nosotros hemos propuesto 4 cosas y en algunos temas hemos logrado, yo creo, algún éxito. Hemos propuesto la ampliación de los plazos y alcance de las medidas de liquidez y crédito. No es suficiente que sean de corto plazo, porque lo que está clarísimo es que nadie sabe cuándo va a terminar esta pandemia, o más bien sabemos que va a terminar cuando haya vacuna o el 80% de la población esté infectada, una de las dos cosas. Entonces, mientras tanto, lo que necesitamos es mantener al sector empresarial micro y pequeño, mediano y grande también, vigente, vivo, porque te digo, si pierden capacidades. Entonces ahí, uno es ampliación de medidas de liquidez y crédito; dos, cofinanciamiento de la nómina salarial; tres, transferencia directa a los cuentapropistas, a los trabajadores autónomos, de un bono mensual; y por supuesto también apoyo a las grandes empresas. Ahora, nosotros sí creemos que la postergación o cancelación inclusive del pago de impuestos, de imposiciones previsionales, de contribuciones en general es muy importante. Y, por ejemplo, aquí en Chile se está debatiendo la suspensión del pago de algunos servicios básicos, como luz, internet, etcétera. Y, por cierto, una mejoría en las condiciones de crédito. Entonces, es variable tu respuesta a tu pregunta: ¿cuánto se está invirtiendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Mira, algunos países lo han entendido, otros no tanto. Hay que también incorporar el papel que han tenido las grandes cámaras y agrupaciones empresariales en algunos países de nuestro continente, justamente que han tratado de concatenar como parte de su cadena de suministro, pues estas pequeñas y medianas empresas en este tiempo de emergencia. Y también hay algunas iniciativas interesantes de empresas grandes, globales, no solo multinacionales que ya están allá aquí en nuestros países, pero incluso las empresas tecnológicas, desde capacitación, digamos, también publicidad gratuita, etcétera. Es decir, hay un abanico de alternativas para la región que se están generando. Ahora, la otra gran pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál es la receta de salida para estos sectores? Si no hay suficiente demanda, un microcrédito no funciona necesariamente. Hablar, y la CEPAL lo ha hecho constantemente, de pensar otra vez en esta integración regional, que es una tarea que no está ni concluida. La urgencia que ustedes han subrayado muchas veces en términos de reducir costos, logística, infraestructura, etcétera. Danos esa receta.
Ay, Dios mío. Es muy importante lo que estás diciendo por lo siguiente, porque las redes mundiales de producción han incorporado nuevos factores de riesgo, eso está clarísimo. Y entonces las grandes empresas, las multinacionales, hoy por hoy están buscando resiliencia más que eficiencia y lo están haciendo a partir de diversificar sus proveedores, acercarlos en distancia, esta estrategia de China más uno, donde por ejemplo, una empresa de Singapur, para ponerte un ejemplo, estaba basada en China y ahora abrió una filial en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que, digamos, y en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, hubo una gran comprensión de la enorme dependencia que había de Norteamérica, vamos a decir, de estos tres países con respecto a China y a Asia. Entonces, hoy por hoy creo que se están seleccionando proveedores más cercanos, relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos, y eso puede abrir una oportunidad para América Latina y el Caribe, y especialmente para México y Centroamérica. Nosotros hemos estado detrás de esto muchísimo porque nos parece que nuestra región tiene que volver a reactivar sus cadenas productivas de valor. Yo considero que esta estrategia que está siguiendo México con Argentina y con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en donde se están, vamos a ver, esta es una alianza público-privada con la Fundación Slim, con la Universidad de Oxford, AstraZeneca, y dos empresas locales, dos industrias, una argentina y una mexicana, donde se supone que van a poder producir la vacuna, ojalá, ojalá, y poder producir casi 250 millones, perdón, de vacunas. Yo creo que eso es una muy buena noticia que creo que nosotros debemos buscar, persuadir, jugarnos por ella. Creo que es una gran noticia. Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer las empresas? Digo, aparte de integrarnos, que creo que es muy importante, y elegir algunos sectores donde nos podamos integrar, creo que el otra área donde vamos a tener que meternos sí o sí es en las tecnologías digitales. Mira, más de 40 millones de hogares no están conectados en América Latina y el Caribe. Son muchos hogares y por lo tanto esto, digamos, abona a la exclusión de los hogares de menores ingresos. Y además, el servicio de banda ancha no es suficiente, es decir, es un servicio que no alcanza, tiene muy baja funcionalidad en términos de descarga, ¿no? Es decir, si yo quiero descargar un correo electrónico, pues tengo que usar 5,5 milibytes, pero si quiero hacer funciones de alta demanda, necesito 25 milibytes. Y eso solamente me lo va a dar posiblemente una red fija, y por lo tanto creo que la parte de la digitalización es fundamental. Mira, una de las cifras de CEPAL, solamente el 21% de los ocupados pueden teletrabajar en América Latina y el Caribe. Hay muy escasa conectividad y yo creo que y las empresas hoy por hoy se están cambiando de modelo de negocios, o sea, por ejemplo, los restaurantes se están volviendo al delivery, claro, pero necesitan digitalización, necesitan todo un sistema para poder hacer teletrabajo, incluso para privilegiar justamente este tipo de mecanismos de teletrabajo o de economía digital. ¿No te parece a ti, Alicia, que quedó más que revelado que la competitividad de nuestra región se ha rezagado de una manera seria, preocupante, y que solo la pandemia nos lo gritó de esta manera? Absolutamente, mira, yo creo que esta pandemia puso en evidencia muchas cosas, entre otras, primero nos evidenció la fragmentación en los sistemas de seguridad social y de salud, la falta de infraestructura. Mira, estos gobiernos, nuestros países, solo invierten 2,3% del PIB en gasto público en salud. Entonces, cuando la OMS recomienda 6%, entonces ahí ya tenemos un desbalance enorme. Claro, y además la fragmentación de los sistemas, ¿no? No hay acceso universal, en fin. Y luego, sin duda, este tema de la gran fragmentación entre las empresas, entre las grandes y las medianas y las pequeñas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos unos rezagos impresionantes y por supuesto que el rezago en la digitalización, para poner un ejemplo, nos hace perder muchísima competitividad
en los procesos productivos, ¿verdad? O sea, simplemente yo te diría que el no tener digitalización en procesos productivos nos está dejando atrás, muy atrás, yo te diría, por supuesto, de Europa, de Asia, y incluso, bueno, de África no tanto, pero sí definitivamente de Asia, de África, de Europa y de Estados Unidos. Alicia Bárcena, para ir cerrando esta conversación, obviamente quisiera que me hablaras de las mujeres en el mercado laboral y las mujeres empresarias. Y hay una parte que a mí me parece curiosa. Después de 20 años de carrera periodística en la que hemos cubierto mucho a los emprendedores, y mira que hay emprendedores latinoamericanos destacados, que incluso no están necesariamente en la región, pero están en Estados Unidos, uno se pregunta, ¿qué está pasando con aquellos emprendedores que son tecnológicos, que son latinoamericanos, que podrían cerrar estas brechas y que no se les ve necesariamente en los medios, pero que quizá están activos? No sé, ¿no faltan estos protagonistas que los conecten las autoridades para que cierren estas brechas de la región, tecnológicas, sociales, económicas, de oportunidad? Definitivamente, Gaby, y para contestarte primero lo de las mujeres, yo pienso que las mujeres son las más afectadas en esta pandemia. Va a aumentar 37% la pobreza, va a haber una variación teníamos 22% en 2019, vamos a terminar con 37% de pobreza, 118 millones de mujeres pobres, y la tasa de desocupación femenina va a aumentar de 12 a 15%. Ahora, y creo yo que además tienen una doble afectación, porque son mujeres que además de tener, digamos, de estar en el sector, si es que están empleadas, ¿verdad? Después tienen que llegar a casa y tienen una doble tarea. Y peor todavía las mujeres que están en el trabajo no remunerado de cuidado, ¿verdad? Ahí tenemos otro gran problema. Ahora, los sectores de alto riesgo en esta contracción económica afectaron fundamentalmente a las mujeres. Comercio, inclusive yo te diría actividades administrativas, turismo, son las actividades, y por supuesto las educativas también. Y creo que eso hay que considerarlo muy seriamente, porque la sobrecarga de trabajo sobre las mujeres se va a convertir en un gran obstáculo para su futuro. Ahora, ¿qué hacemos con los grandes emprendedores? Yo, como tú, creo que ahí tenemos una gran solución, porque es la juventud la que se está reorganizando de otra manera. Ellos no necesariamente quieren ser formales, lo único que quieren es emprendedurismos nuevos, e incluso, fíjate, asociados a producción de alimentos naturales, por ejemplo. Nosotros hicimos un análisis con la FAO y vemos que hay una cantidad de productores y de emprendedores en este mundo nuevo de alimentación más nutritiva, más sana, y ahí fundamentalmente son los jóvenes. Así es de que yo coincido contigo, pero hay que hacer programas específicos para apoyar a los jóvenes. Yo creo que es muy importante, y especialmente coincido plenamente a las mujeres, ni hablar. Claro, claro, darles la oportunidad, la visibilidad a quienes pueden ser los héroes de aquí en adelante, que no son los empresarios que grandes nombres que conoce todo el mundo, pero pueden ser esos empresarios de grandes nombres en unos años, como Estados Unidos tiene a su camada de empresarios muchos inmigrantes. Alicia Bárcena, simplemente para darte la última palabra, tu preocupación principal dentro de las cosas que te quitan el sueño en la región para cerrar. Bueno, sin duda, el gran aumento de la pobreza y la desigualdad. Tú sabes que la igualdad ha sido un tema para nosotros en la última década, y esta desigualdad asociada, por supuesto, a que también no somos capaces de construir un nuevo pacto social y tener un estado de bienestar más amplio, con mayor protección. Y por supuesto, me preocupa que no le estemos dando el suficiente, yo diría, la suficiente atención a la producción, al empleo, a la juventud y a los esquemas de integración. Creo que debemos lograrlo para superar las debilidades estructurales de nuestra región y generar economías más sanas, más saludables, más igualitarias. Y por Recibe un supuesto, abrazo. no quiero Dime, dejarte de dime, dime. mencionar el tema ambiental. Yo creo que es muy importante hablar también de que la recuperación tiene que ser mejor en términos sostenibles. Nosotros estamos preparando un documento, Gaby, que voy a compartir contigo, y te prometo que eres la primera con la que voy a hablar. Hemos identificado los sectores más importantes para ir hacia la sostenibilidad ambiental: energía renovable, soluciones basadas en
naturaleza, el reciclaje, y ahí es donde creo que es un nuevo emprendedurismo. Me parece importantísimo, pero se puede convencer a los líderes, porque yo estoy en un país en donde el presidente está pensando más en el petróleo y en las refinerías que estar pensando en energías renovables. Esperemos que lo logremos persuadir de que pueden convivir las dos cosas un tiempo, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es ir hacia ser neutrales en carbono y diversificar nuestra matriz productiva, porque a la final la energía renovable es lo que nos va a ayudar a sustituir importaciones, por un lado, a muchos países que son importadores netos, y también nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente. Así es. Alicia Bárcena, te agradezco mucho, recibe un abrazo, gustazo Igual. saludarte, espero que tú y los tuyos estén bien. Igualmente, Gaby, un abrazo muy cariñoso. Cuídate mucho. Gracias, Alicia Bárcena.